muy buenos días y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en nuestras oficinas de Madrid en un evento que nos une por un buen motivo, ¿no? Por la sostenibilidad y la economía circular. En Adevinta Spain creemos que todas las personas y todas las cosas se merecen una segunda oportunidad y eso lo hacemos a través de nuestros marketplaces en el sector inmobiliario con Fotocasa y Habitaclia, en el sector de empleo con Infojobs, en el sector de movilidad con Cochesnet y Motos.net y, como no, con Milanuncios. Milanuncios lleva desde el año 2005 siendo un gran experto en el mercado de la segunda mano y en estos años ha ido evolucionando de ser primero una web de segunda mano a ser hoy en día una app estupenda precisamente para fomentar este consumo sostenible en España. Gracias al impacto que tiene y a los millones de usuarios y a los cientos de miles de objetos que tiene Milanuncios, hemos podido fomentar este consumo de forma tremenda y con una expertise en los últimos casi 20 años de vida de Milanuncios. A nosotros en Adevinta nos orgullece el propósito que tenemos, que es estar presente en los momentos clave de las personas. Y lo hacemos ayudándoles cuando están buscando un nuevo hogar, cuando están buscando una nueva oportunidad laboral, cuando necesitan una solución de movilidad y, como no, cuando necesitan encontrar una cosa, un objeto, ya sea una bicicleta, un patinete o cualquier cosa que os podáis imaginar. Y lo hacemos con un propósito que, además de hacerlo en Adevinta Spain, lo comparte todo el grupo Adevinta. El grupo Adevinta es una multinacional líder en el sector de los clasificados a nivel mundial y está presente en más de 12 países. Y en cada uno de esos 12 países tenemos plataformas, marketplaces como Milanuncios, que comparten este mismo elemento común, que es la importancia de la sostenibilidad, el consumo circular, y lo hacemos a través de poner en contacto millones de usuarios en el mundo con cientos, miles, millones de objetos que buscan una segunda oportunidad. Tenemos una trayectoria de muchos años que nos avala en este sector de clasificados y en búsqueda de la sostenibilidad, y además lo que hemos hecho ha sido democratizar el acceso a esos bienes, a esos servicios, a esos productos en un mundo cada vez más digital. Y digo democratizar porque en el mundo digital lo que es importante es poder poner en contacto todos esos objetos, todas esas personas que buscan con las personas que quieren vender. Sin un marketplace sería muy difícil que este círculo se cerrase de una forma tan grande y tan importante como permiten los marketplaces, y además los marketplaces lo otro que hacen es que igualan la información tanto para vendedores como para compradores, y hace que el consumo, con esta igualdad de información y esta igualdad de conocimiento, se genere confianza en los tratos, en los acuerdos que se llegan a través de las plataformas. El encuentro que celebramos hoy forma parte precisamente de nuestra esencia, de nuestro propósito por promover la sostenibilidad. Es parte del ADN de Adevinta y, como no, del ADN en concreto de Milanuncios. Hace años el mercado de la segunda mano podía parecer algo poco atractivo, incluso a veces cutre, pero cada vez más se está sofisticando y además está sofisticando también las necesidades de nuestros usuarios y de nuestros vendedores. Cada vez las personas que acuden a Milanuncios lo hacen más preocupadas por el impacto que tiene su consumo en el ecosistema, en el planeta, y cada vez utiliza criterios de sostenibilidad en su toma de decisiones de consumo responsable. Es por eso que somos conscientes que tanto por una necesidad de planeta, porque se nos acaba el tiempo y creemos que tenemos que tomar una acción, como porque nos lo piden nuestros usuarios y usuarias, que es el momento de cerrar el círculo hoy todos juntos. Porque cerrar el círculo precisamente visibiliza esta preocupación que tenemos y queremos fomentar la economía circular y colaborativa. Lo hacemos en un encuentro que reúne a marcas, instituciones, medios de comunicación y creadores de contenido, porque sabemos que no estamos solos, porque somos conscientes de que tenemos que hacerlo todos juntos. Es un evento colaborativo, porque, como decía, desde Adevinta y desde Milanuncios somos conscientes de que necesitamos estar acompañados en un cambio tan importante. Por ese motivo me gustaría agradecer la presencia de marcas también tan importantes y plataformas como pueden ser BlaBlaCar, FreeNow y Too Good To Go, y en concreto también agradecer la presencia de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid y en concreto especialmente de Mariano González Sáez, que es el
viceconsejero de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, porque juntos podemos avanzar en este camino hacia la sostenibilidad y me gustaría agradecerle en concreto su asistencia y potenciar desde las administraciones públicas las iniciativas que también desde el sector privado estamos empujando precisamente para trabajar en este aspecto. Así que, sin más, también quisiera dar las gracias y dar paso a José Lezcano, que es el General Manager, el director de Milanuncios, porque Milanuncios hoy da un paso más precisamente en este impulso de la sostenibilidad y del consumo responsable de la economía circular, con una voluntad de reducir las emisiones de CO2 a través del consumo responsable de sus usuarios. Este compromiso obviamente está respaldado por Adevinta Spain e impulsado por Milanuncios como principal marca en este segmento. Efectivamente, estamos viendo cómo el uso de la segunda mano en España se generaliza, ¿no?, y se convierte en una alternativa, una opción de consumo para más y más personas, ¿no? De hecho, entre enero y septiembre de este año, el sector de la segunda mano en España ha generado un valor de más de 4.000 millones de euros, gracias a los más de 4 millones de anuncios que se han publicado en ese mismo periodo, ¿no? Si miramos por categorías, las categorías que más anuncios han generado han sido motor, casa y jardín y tecnología, ¿no? Y si miramos el lado de la demanda, pues vemos algo muy similar, ¿no?, donde vemos que las categorías más demandadas pues han sido también motor, casa y jardín y en este caso moda y complementos, ¿no? Y si vamos un nivel más por debajo y miramos a nivel de producto, los productos más demandados en ese mismo periodo han sido coches, furgonetas y bicicletas en primer lugar y luego iPhones y sillas. Nuestras últimas encuestas nos muestran datos muy interesantes que queríamos compartir, ¿no? En primer lugar, lo que es el uso de la segunda mano se convierte en un aliado muy potente para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Y en concreto en todo lo referente con el objetivo número 15, ¿no?, que lo que busca es asegurar modalidades de consumo y fabricación mucho más sostenibles, ¿no? Y esto es así porque al final cada vez que se compra y se vende un artículo de segunda mano, pues en realidad le estamos dando una segunda oportunidad a un artículo que ya existe, evitando que se produzca uno nuevo. Cuando decimos que, en este sentido, ¿no?, cuando decimos que el mercado de la segunda mano es un aliado para el medio ambiente, pues también nos referimos a los datos del informe que publicamos en junio, que se llama el efecto medioambiental de la segunda mano, en el que vemos que el total de las compraventas de segunda mano en España en 2021 significaron un ahorro a nivel de emisiones de CO2 de 1,5 millones de toneladas, ¿vale? Esto, además, lo interesante es que fue un incremento de un 18,6% con respecto al año anterior, ¿no? Pero bueno, podéis decir, hombre, 1,5 millones de toneladas de CO2 parece mucho, pero ¿qué es, no? Si lo ponemos un poco en perspectiva, esto equivaldría al total de todas las emisiones en España durante 3 días completos, ¿no? O sea que es un dato bastante significativo. Pero luego, si miramos también otros materiales, otros componentes que también se ahorran mediante la compraventa de segunda mano, el ahorro en plástico el ahorro en plástico en compraventa de segunda mano equivale a unos 13.300 millones de bolsas de plástico. Esto, al final, son datos muy significativos que creemos que merece la pena compartir y por eso hemos creado, ha nacido este evento Cierra el Círculo, ¿no?, que empezamos en mayo lanzando lo que sería el primer estudio de tendencias de consumo de los españoles. Luego en junio, poco después, presentamos este informe que mencionaba anteriormente, ¿no?, del efecto medioambiental de la segunda mano, y hoy presentamos la tercera y última parte de esta iniciativa, en la cual pues confirmamos que la segunda mano es una opción de consumo preferente para los españoles, ¿no? Además, esta iniciativa de Cierra el Círculo también surge como una necesidad que tienen nuestros usuarios, ¿no?, porque 9 de cada 10 lo que nos dicen es que quieren contaminar menos en sus compras, ¿no? Esto al final a nosotros nos indica que vamos un poco en la dirección correcta, pero además también nos urge a tomar acción, ¿no?, y a ofrecer soluciones para esta demanda de nuestros usuarios. En esta misma encuesta, cuando les preguntamos a los usuarios qué es lo que hacen en su día a día para contaminar menos, lo que nos indican es que pues bueno, tratan de ahorrar, tratan de evitar el desperdicio de comida, reciclan, donan ropa que ya no utilizan, o utilizan transporte público o se mueven en medios de transporte más sostenibles, ¿no?
Esto a nosotros como Milanuncios, como una plataforma, una aplicación móvil que está en el segmento de la segunda mano, en este sentido se convierte en un factor muy importante, ya que facilita el acceso a los consumidores, ¿no?, a tener alternativas de consumo que van en esta dirección, ¿no?, de ser mucho más sostenibles. Bueno, esto es algo que tanto Milanuncios como otras plataformas digitales estamos ayudando a generalizar este acceso, y es algo que luego pues, hablaremos, ¿no?, con nuestros colegas de Free, como decía Román, de Too Good To Go, FreeNow y BlaBlaCar. Bueno, si miramos la encuesta de Cierra el Círculo, el 84% de los encuestados lo que nos dicen es que fomentar el consumo de segunda mano, son conscientes de que es fomentar un consumo más sostenible, ¿no? Sin embargo, cuando les preguntamos las razones por las que compran y venden o acuden al mercado de segunda mano, aquí las razones varían un poco, ¿no? Los vendedores lo que nos dicen en el 39% de los casos es que principalmente venden un artículo de segunda mano porque quieren deshacerse de él, pero no quieren lanzarlo a la basura, esto como primer motivo, y luego como segundo motivo pues pretenden también recuperar parte del dinero que gastaron en la compra, ¿no? Por otro lado, cuando le preguntamos a los compradores, aquí sí que el 60% de ellos lo que nos afirman es que se mueven a la opción de segunda mano principalmente por el precio, ¿no? Con lo cual, a pesar de que son conscientes del impacto que tiene en el medio ambiente, sí que vemos que el factor precio es un factor bastante importante en lo que sería la adopción de la segunda mano como alternativa de consumo, ¿no? Y esto, de hecho, nosotros lo corroboramos también con los datos de la demanda de Milanuncios, ¿no?, donde hemos visto que entre mayo y septiembre de este año, un poco coincidiendo con la subida de la inflación, inestabilidad económica, etcétera, estamos viendo un incremento bastante considerable de lo que sería la demanda en todas las categorías, ¿no?, que han crecido aproximadamente un 29%, incluso en algunas categorías como moda y complementos hemos llegado a ver crecimientos del 68%, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no?, lo que hemos visto es que la segunda mano ya es una opción preferente de consumo para los españoles, una alternativa al consumo tradicional. Los usuarios demandan este tipo de soluciones, pero todavía vemos que el precio es el factor principal, ¿no? Con lo cual una iniciativa como esta que estamos lanzando ahora de Cierra el Círculo sirve también para concienciar a los usuarios, ¿no?, y dar un poco esta dimensión que hablábamos antes, ¿no?, del 1,5 millones de toneladas, ¿no?, o los 13.300 millones de bolsas de plástico, ¿no?, para que tomen conciencia y también tomen acción y ofrecerles una solución digamos, a tener una alternativa de un consumo más sostenible. Muchas gracias, José. Hablas del mercado de segunda mano, de cómo ha ido creciendo, cómo está evolucionando, ¿no? ¿Cómo ha cambiado después de la pandemia? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que la crisis del COVID-19 pues ha tenido un impacto, bueno, muy grande en todas nuestras vidas, ¿no? De repente nos cambiaron nuestros hábitos, ¿no?, nuestras costumbres e incluso nuestras prioridades, ¿no? Y lo que hemos visto a partir del 2021, hemos visto esto reflejado en dos tendencias, ¿no? La primera es un mayor uso de plataformas digitales, ¿no?, para lo que sería compraventa de bienes de consumo, y un segundo que es una mayor preocupación por entender el impacto, ¿no?, y por hacer una compra y un consumo mucho más sostenible y responsable, ¿no? Y en este sentido, considerar la segunda mano como una verdadera opción de compra, ¿no? ¿Y crees que esta tendencia sigue criterios de consumo esporádico? ¿Es un tema que está presente en el día a día de los usuarios? ¿Cómo lo veis? A ver, bueno, como he comentado al principio, ¿no?, yo creo que el uso se ha generalizado, ¿no? Y bueno, si miramos los datos de Milanuncios en el año pasado, en 2021, se registraron 6,3 millones de anuncios en las categorías más populares, ¿no?, que al final son motor, casa y jardín y tecnología, ¿no?, que como puedes ver son categorías que son de uso cotidiano, ¿no?, con lo cual con esto vemos que realmente la segunda mano está ya en el día a día de las personas, ¿no? Y así como hecho curioso, ¿no?, en 2020 lo que vimos es que con los confinamientos, pues las categorías o los productos que más se demandaron ese año, ¿no?, pues fueron las videoconsolas o las piscinas, ¿no? Luego, sin embargo, en 2021, en el que ya un poco recuperábamos, ¿no?, la vida al aire libre, ¿no?, y más o menos empezábamos a recuperar la vida anterior, pues las categorías los productos que más han sido demandados pues han sido bicicletas o furgonetas camperizadas, ¿no?, con lo cual vemos que
realmente esto está muy interiorizado en lo que es, bueno, pues la vida normal de las personas, ¿no? O sea, hemos pasado de no encontrar una bici estática, ¿no?, a no encontrar una bici de verdad, ¿no? O sea, hemos ido cambiando de tipo de rueda. Sí, sí. ¿Y crees que ahora es más fácil encontrar alternativas sostenibles que antes? Sí, 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 sin lugar a dudas. O sea, al final, esto que hemos comentado antes, ¿no?, y este cambio también de prioridades, ¿no?, pues significa, como comentaba antes, una mayor preocupación e interés de los consumidores en encontrar alternativas al consumo tradicional, ¿no?, y buscando alternativas que sean más sostenibles y más responsables, esto por un lado, y por otro lado, obviamente, cada vez hay más alternativas, ¿no?, a nuestro alcance y más opciones para poder tener un consumo pues más alineado con estos valores de ser más sostenibles. Y entrando entonces ya al grano, ¿no?, ahora que tenemos a los usuarios y los consumidores concienciados, ¿no?, ¿qué vamos a hacer desde Milanuncios para seguir fomentando que este impacto positivo que estamos haciendo se amplifique? Muy bien, pues a ver, desde Milanuncios proponemos un plan de acción en el año 2022-2023 basado en 4 puntos, ¿no?, con la idea de concienciar a los consumidores de cuál es el impacto negativo que tiene la fabricación de nuevos productos en el medio ambiente, ¿no? En primer lugar, proponemos la creación de una calculadora medioambiental digital dentro de Milanuncios, de tal manera que los usuarios no solamente pueden saber lo que ahorran comprando y vendiendo de segunda mano, sino que además van a ser capaces de saber la cantidad de CO2, plástico, acero y aluminio que las compraventas de segunda mano están digamos, ahorrando al planeta por el hecho de no fabricar productos nuevos, ¿no? El segundo punto de este plan de acción es continuar recopilando y compartiendo de manera pública el impacto o el efecto que tiene la segunda mano en el medio ambiente, junto con el informe que hacemos junto con el Instituto de Investigaciones Medioambientales de Suecia. El tercer punto, proponemos también crear elementos de comunicación que permitan a los usuarios conocer el impacto que tienen en el medio ambiente, pues, las compraventas que están haciendo de segunda mano. Y por último, pretendemos fomentar el desarrollo de la segunda mano en España, ¿no? Y esto lo queremos hacer colaborando con empresas del segmento PYME, con las que intercambiar contenido de tal manera que también ampliemos el espectro, ¿no?, y la cantidad de objetos a los que les podemos dar una segunda vida. Y bueno, esto al final creemos que vamos a ser capaces de conseguirlo, primero por un poco, bueno, el trabajo, ¿no?, y la ilusión que el equipo pone en ello, ¿no?, y segundo, gracias al apoyo que nos brinda el grupo Adevinta, ¿no? Y desde aquí pues quería lanzar un agradecimiento al grupo y muy particular a ti, Román, por estar aquí hoy con nosotros. Sé que tienes una agenda muy complicada, pero bueno, has querido estar aquí presente y esto un poco demuestra también el compromiso de todo el grupo con esta causa, ¿no? Así que, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Yo encantado de estar aquí. Creo que es una iniciativa tremenda, excelente, y como hablaba al principio también de democratizar la información, ¿no? Entonces, la calculadora me parece que es una iniciativa increíble, auditada, ¿no? O sea, que podemos demostrar además lo que hay detrás de la calculadora para darle esa herramienta y ese conocimiento al usuario del impacto que tiene, ¿no? Porque antes el usuario, si no, podía tener esa sensación de que está contribuyendo, pero no sabía cuánto, cómo, suficiente o no suficiente, ¿no? Entonces, otra vez, es la esencia de los marketplaces, ¿no?, de democratizar la información para el usuario. Correcto. Felicidades por la iniciativa, José. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, lo primero de todo, gracias, viceconsejero, por estar aquí, y además también quería agradecerle la predisposición que ha tenido toda la Viceconsejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid desde el primer día en dar apoyo a este evento y a esta iniciativa. Y la verdad es que bueno, es increíble ver cómo desde las instituciones pues, se brinda este apoyo, ¿no?, y se da soporte a que este tipo de iniciativas puedan salir adelante, ¿no? Así que ahora, si me lo permite, le voy a hacer unas cuantas preguntas. A ver, usted ha formado parte del Ministerio de Medio Ambiente, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, o sea que es un gran experto en la materia. ¿Cuál es su visión sobre el papel de la segunda mano en el medio ambiente? Bueno, antes que nada agradeceros la iniciativa y la invitación ofrecida a la Comunidad de Madrid, un placer. Sabes que la Comunidad de Madrid se caracteriza por creer, somos unos convencidos de la colaboración público-privada y siempre acudimos ahí donde nos llaman para demostrar con hechos ese compromiso. Efectivamente, eso ya supone que tengo algunos años y me ha tocado pasar por los 3 niveles de la Administración en la función pública ambiental, es cierto, y bueno, cada una de las administraciones tiene
tiene sus singularidades, pero en este caso hay un eje común que es la protección ambiental, ¿no? En los tres ámbitos en los que has citado, en los que he trabajado, y obviamente las cuestiones relacionadas con los recursos, los residuos y el cumplimiento de las políticas europeas en materia de circularidad y de consumo responsable, pues se ha materializado en todas y cada una de las tres administraciones. Como habéis comentado anteriormente, en materia de, podríamos llegar a decir hoy en día que el que tiene un recurso, o sea, un residuo, puede tener un recurso. Esto de la segunda oportunidad yo creo que está muy bien traído, porque en la vida todos merecemos segundas oportunidades, ¿no? Yo cuando hice las oposiciones no aprobé a la primera, aprobé a la segunda y, bueno, otros a la tercera. Merecemos segundas oportunidades, y cuando hablamos de sustancias o de materiales, pues también podemos creer que sería bueno darles una segunda o una tercera oportunidad. Y respondiendo en concreto a tu pregunta, pues la reutilización no es más que la plasmación de uno de los ejes sobre los que gira la política europea en materia de protección ambiental. Como todos sabemos, lo mejor es no generar el residuo, después reutilizarlo, después reciclarlo, a continuación valorizarlo material o energéticamente, y la última y peor opción siempre es depositarlo en un vertedero, en un depósito de seguridad, ¿no? Muy bien, muy interesante. ¿Qué acciones están desarrollando desde la Consejería la Viceconsejería de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid a favor del medio ambiente? Bueno, sería muy extenso y no quiero monopolizar con lo que hacemos en el día a día, pero desde la Consejería de Medio Ambiente lo que hacemos es materializar determinadas políticas públicas, muchas de ellas inspiradas en exigencias de directivas y reglamentos europeos, y básicamente se centran en 3 o 4 ejes fundamentales, ¿no? En materia de protección de nuestro capital natural, la Comunidad de Madrid es una región de 8.000 kilómetros cuadrados, con casi 7 millones de personas, con una gran conurbación, un área metropolitana muy grande, de las más grandes de Europa, con más de 5 millones de personas, pero al mismo tiempo tiene el 50% del territorio protegido. Esto llama la atención en ocasiones porque es verdad que poca gente es consciente de ese capital natural que tiene la Comunidad de Madrid, con especies además emblemáticas. Gran parte de nuestro trabajo se dirige a la gestión de ese capital natural, ponerlo en valor. Tenemos un parque nacional a apenas 35 o 40 minutos de donde estamos ahora mismo. El segundo eje es todo lo que tiene que ver con la política del agua. Contamos con una fantástica empresa, que es el Canal Isabel II, que gestiona todo el ciclo integral del agua, desde la captación en los embalses hasta la depuración e incluso la reutilización del agua a través de unos sistemas más perfeccionados en nuestras depuradoras, que nos permite utilizar, primero generar agua regenerada y utilizarla en procesos industriales o en baldeo de calles, y en un futuro seguramente con otras aplicaciones muy interesantes. Toda esa gestión del ciclo lo hacemos a través del Canal de Isabel II y del ente público, y es esencial. Y por citar otras 2 políticas, todo lo que tiene que ver con energía, descarbonización y circularidad en relación a la planificación de la gestión de los residuos, que, como seguramente saben todas las personas que nos están oyendo, pues fundamentalmente la competencia es municipal. Muy bien, muy interesante. Yo soy madrileño, aunque hace años que no vivo en Madrid, pero por ejemplo no conocía el primer dato que ha dado, ¿no? Del 50%, creo que ha dicho, ¿no? Protegido. O sea, es realmente un dato muy interesante. Y hablando un poco más de la segunda mano, desde la Comunidad de Madrid, ¿se potencia o se pretende potenciar la segunda mano entre los madrileños? Bueno, como he señalado, es una opción. En la Comunidad de Madrid tenemos un principio inspirador también, que es, lo dice nuestra presidenta, la libertad de elección. Por lo tanto, lo que queremos es que haya alternativas. Y obviamente la segunda mano es una alternativa, yo creo que muy racional y en ocasiones probablemente la más inteligente para determinadas decisiones de compra. Y además está alineada con este principio que yo señalaba de la jerarquía de gestión de residuos, que es la reutilización. Está totalmente alineada con la reutilización. Por lo tanto, desde las políticas públicas de la Comunidad de Madrid no podemos sino saludar la segunda mano, y bueno, eso ya forma parte de la esfera individual de toma de decisión de cada una de las personas en función de sus circunstancias y motivaciones, porque pueden ser muchas. Seguramente algunas personas comprarán a segunda mano por motivaciones económicas, otras por motivaciones altruistas o éticas, o de compromiso ambiental. Muy bien. Ahora, un dato también, no sé si... Bueno, antes he hablado de este informe, ¿no? Del efecto medioambiental de la segunda mano en España, y aquí veíamos que la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad autónoma en España con mayor ahorro total de CO2. Recuerda que he hablado del 1,5 millones, pues la Comunidad de Madrid
está, digamos, rankeada en el segundo, ¿no? Gracias a la compraventa de productos de segunda mano, y está justo solamente por detrás de Andalucía. ¿Usted cree que la población madrileña está más comprometida con el medio ambiente o hay más facilidades para realizar este tipo de transacciones que en el resto de España? Yo creo que la sociedad madrileña está comprometida con el medio ambiente. Si a eso le unimos el factor económico, pues seguramente da una explicación a esos resultados que yo en concreto no conocía, ¿no? Pero me parece interesante. En todo caso, la Comunidad de Madrid, en emisiones per cápita de CO2, también es la región que menos emisiones genera del país. Cierto es que aquí no tenemos centros de producción energética, generadores de emisiones de CO2, como pueden ser las centrales térmicas o los ciclos combinados de gas, y eso hace que baje el ratio, pero bueno, es como para tener en cuenta ese dato. Yo creo que hay una sociedad concienciada, informada, formada, con capacidad económica, y que está muy bien que, teniendo capacidad económica, valore el que no solo puede comprar primera mano, bien sea por plataformas online o bien en tiendas físicas, sino que también tiene otras opciones, como es comprar a través de 1000 anuncios o de otras plataformas dentro del grupo, los productos que necesite. Entonces yo creo que la Comunidad de Madrid, como he señalado, con 7 millones casi de personas, pues obviamente es un mercado enorme, ¿no?, para potenciar la segunda mano. Claro. Volviendo otra vez al estudio, ¿no? En 2021 la Comunidad de Madrid se ahorraron 154.717 toneladas de CO2, lo cual no está nada mal. ¿Usted cree que debido a la inflación, ¿no?, y a la búsqueda de alternativas en el consumo, esta cifra puede crecer en el año 2022? Bueno, nadie tiene la esfera magia, ¿no?, para saber cómo va a evolucionar, pero es cierto, a ver, la Comunidad de Madrid suele generar de media en torno a 21 millones de toneladas de CO2 sobre el total del país, que está en torno a unas 320 millones de toneladas, ¿no? Sabes que España genera un 6% de las emisiones de la Unión Europea y Madrid, pues le pones unos ceros delante, 0,06. Es cierto que bueno, esa es una cifra que puede decir nada o puede decir mucho, depende con que la compares, pero supone ahorro de emisiones de CO2. Claro. Eso, para que el ciudadano lo entienda, ahorrar emisiones de CO2, que es un gas que nadie ve, yo sea de paso, ¿no?, pues hay que explicarlo en un contexto de ahorro de materiales, de minimización de impactos ambientales y de incorporar, como señalaba anteriormente, racionalidad en las decisiones de compra. Eso se traduce en que reducimos un gas que provoca el calentamiento global, que es un gas que puede condicionar nuestra forma de vida y sobre el que existen una serie de compromisos nacionales e internacionales para reducir su presencia en la atmósfera. O sea, que en ese sentido es una buena noticia. ¿Cómo va a impactar la situación económica? Bueno, pues lamentablemente estamos en una situación económica compleja, ¿no?, convulsa, con precios disparados en materia de energía, combustibles, materias primas, dificultades de acceso a determinadas materias primas, los semiconductores que no llegan a los fabricantes de vehículos, el precio de los alimentos subiendo, una inflación desbocada. Eso podría provocar que determinadas personas que van al mercado de primera mano vayan al mercado de segunda mano por la cuestión económica que apuntabais anteriormente. Bueno, si eso se produce y no sabemos con qué impacto, eso tendréis que hacer ese estudio post, pues seguramente tendrá una traslación en reducción de emisiones, obviamente, sí. Claro. Hay que, en todo caso, el modelo económico, el gran reto que tenemos todos, aquí y fuera de España, es desacoplar crecimiento económico de consumo energético, y en esa línea estamos trabajando. Si el mercado de segunda mano ayuda a eso, pues bienvenido sea. Claro, muy bien. Enlazando con esto, ¿no?, casi me ha respondido, ¿no?, un poco que es, bueno, aplicaciones como 1000 anuncios, ¿no?, aplicaciones móviles que se dedican un poco a fomentar el consumo de segunda mano. Bueno, ¿qué es lo que cree usted que aportamos, ¿no? Pues efectivamente creo que ya lo he dicho, pero insisto un poco, yo creo que aporta, primero, libertad de elección, me parece un principio básico. Segundo, pensar que el que tiene, y todos, ¿no?, uno cuando algún día de fin de semana dedicamos a hacer limpieza en casa o bajamos al trastero y nos damos cuenta de la cantidad de cosas que almacenamos, que seguramente no nos sirven y que a veces por una cuestión, no sé, de apego cuasi romántico, terminamos dejándola otra vez ahí en el trastero o en el armario. Y bueno, yo creo que es saludable de vez en cuando hacer limpieza mental y también limpieza física en nuestras casas, y lo que a nosotros no nos sirve seguramente a otra persona sí que le puede servir, ¿no? Esto es buscar
esa cadena de valor sin solución de continuidad para aprovechar y aumentar la vida útil de muchos productos o materiales. Es verdad que estamos sometidos a tantas presiones publicitarias que a veces no sabemos muy bien por qué, teniendo ese producto todas sus propiedades y utilidades, decidimos desprendernos de él porque, bueno, pues nos han presentado otro que tiene otras características o nos han inducido a una obsolescencia que realmente no es cierta, ¿no? Pero bueno, en todo caso son decisiones personales, yo creo en la libertad individual, en la toma de decisiones y yo creo que ahí, bueno, pues más allá de esas ventajas, el mercado de segunda mano nos puede incorporar esa racionalidad y inteligencia en las decisiones de compra que son importantes, no solo porque nos puede facilitar ejercer un compromiso ético y solidario con otras personas que a lo mejor no tienen acceso a poder comprar un producto de primera mano. Segundo, porque efectivamente tiene una externalización positiva desde el punto de vista ambiental, tanto en cuanto pues, supone que no hay que fabricar a lo mejor tantos productos de primera mano, por lo tanto no agotamos determinados materiales. Debemos pensar que casi todos los productos que nosotros tenemos o tienen acero o tienen plástico, y eso, claro, no surge de la nada, hay que fabricarlo y hay que extraer materiales. Esto tiene que ver con el origen de casi todo, que es la minería, que aunque ha mejorado muchísimo, pues sigue teniendo, según cómo se utilice y en según qué sitios se realice esa actividad, pues determinados impactos ambientales, aunque suelen ser compensados, pero luego además todo lo que supone la propia fabricación, el proceso industrial y la distribución. Cuando de repente a lo mejor tenemos un producto, yo que soy no muy habitual, pero sí que he usado productos y he adquirido productos de segunda mano, pues eso nos permite reducir nuestra huella al final, ¿no? La huella ambiental que llevamos cada uno de nosotros, aunque no seamos conscientes, huella de carbono, huella hídrica, huella de consumo de recursos naturales, en definitiva. Muy bien. Bueno, también un tema que estamos viendo, ¿no? Y que comentaba yo antes también al principio, ¿no? Es que cada vez hay como una concienciación mayor, ¿no? Y también estamos viendo cómo cada vez hay más creadores de contenidos y más, bueno, más opciones que hablan un poco sobre la sostenibilidad, ¿no? ¿Esto usted cree que es una moda pasajera o es algo que ha venido para quedarse? No, yo creo que no, moda pasajera no, yo creo que es una tendencia imparable. O sea, es verdad que podríamos abrir un debate respecto al concepto de sostenibilidad, pero la conciencia ambiental cada vez es mayor. Yo creo que no solo no ha venido para quedarse, sino que debe formar parte de nuestra, en el caso de la gestión pública, nuestra gestión pública, y en el caso de la actividad privada también, ¿no? Lo estamos viendo cómo las grandes empresas han incorporado en sus políticas públicas criterios de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, y eso ha venido para quedarse. Obviamente, ¿quién lo incorpora? Primero las empresas con mayor capacidad, las del IBEX 35 y las grandes corporaciones, pero eso luego al final percola y terminará incorporándose en la gestión de las pymes, que son la mayor parte de nuestro tejido industrial. En el sector público, absolutamente. Tanto es así, yo tuve el privilegio, con Celia, que estará, no la veo por aquí, me ha acompañado, de formar parte del primer Ministerio de Medio Ambiente en nuestro país. Se creó en el año 96, año 2000, como seguramente algunos recordaréis. Bueno, desde ese momento se puede considerar que institucionalizando administrativamente la protección ambiental a través de un ministerio ya ha entrado a formar parte de la gestión pública, y tanto es así que se ha ido potenciando año a año, con independencia además de quién haya estado gobernando en cada caso. Aquí tenemos una Consejería de Medio Ambiente específica. Yo creo que hay una gran conciencia ambiental. Esto no es una moda, esto ha venido para quedarse. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de economía también, ¿no? Y hoy en día la economía tiene que ser verde y cada vez lo va a ser más, ¿no? Esa integración de los factores de análisis entre la cuestión ambiental, la cuestión social y la cuestión económica están cada vez más imbricados, y desde luego ha venido para quedarse y cada vez con más intensidad. Muy bien, muchas gracias. Pues ya, por último, si tuviera que dar un consejo a las personas que escuchan y ven esta conversación para que den el paso de cuidar más el medio ambiente, ¿cuál sería? Pues desde el punto de vista del consumo, yo creo que piensen antes de comprar cosas. O sea, es verdad que las compras a veces son un poco impulsivas, ¿no? Y tampoco pasa nada, o sea, somos seres humanos que a veces actuamos por impulsos, pero incorporar en la medida de lo posible, sin que tampoco esto suponga una restricción y una limitación absoluta de ese impulso, ¿no? Y a veces
y de esa pasión que a veces tenemos en las decisiones de compra, pues cierta racionalidad. Yo, por ejemplo, 2, 3 casos, ¿no? Yo ahora mismo veo una casa de segunda mano, que compré además a través de un portal. Fotocasa, supongo. No fue Fotocasa, pero bueno, tomaré nota para la siguiente. Bueno, pues es verdad que si uno quiere vivir en el centro de Madrid hay poca oferta de vivienda nueva y encontramos una vivienda de segunda mano que bueno, pues modificamos a nuestro gusto, de tal manera que en origen era una casa de segunda mano. Tengo un coche no de segunda, sino de cuarta mano que he restaurado. Es un coche del año 96. Es verdad que ahí, en el ámbito de los coches, hay esa discusión respecto a las emisiones, pero realmente el uso que yo le doy es un uso casi recreativo, muy puntual, con muy pocos kilómetros y muy pocas ocasiones a lo largo del año. Pero, por ejemplo, en el ámbito deportivo, que es otra línea donde yo a veces me meto en vuestra página para enredar alguna tarde de domingo de estas que no apetece salir, recientemente compré, porque bueno, hace años me involucraron en esto del golf, soy mal jugador de golf y voy muy poco, pero pensé, ¿para qué me voy a comprar unos palos golf nuevos? Si realmente tengo 2 ventajas, me ahorro dinero y además cuando vaya al campo van a pensar que soy buen jugador porque están ahí un poco... Entonces, los compré de segunda mano y me ahorré más del 50% del coste de esos palos de golf. Entonces, es que realmente eso es una compra inteligente, ¿no? Mi abuelo decía que no es más rico el que más gana, sino el que mejor sabe gastar su dinero, y en ocasiones la segunda mano nos permite gastar mucho mejor nuestro dinero para luego dedicarlo a otras cosas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por la involucración, tanto suya como de su equipo. Y nada, pues nada, gracias por seguir apoyando las iniciativas de sostenibilidad. Un placer y muchos éxitos, y que la gente, los ciudadanos, tengan en cuenta la opción de la segunda mano, que prácticamente ya llega a todos los productos. Sin duda es una decisión muy inteligente. Gracias. Muy bien. Un placer. Gracias. Mil gracias, de verdad, por estar aquí. Ya lo ha dicho Íñigo, pero me parece un panelazo, no sé a vosotros, pero tener aquí a estas 3 mujeres me parece un privilegio. Mil gracias por estar hoy aquí, que parece que ahora los eventos presenciales nos cuestan un poquito más, así que muchísimas gracias, de verdad. ¿Para qué estamos aquí? Bueno, hemos escuchado al viceconsejero, a Román, a José, hablar de sostenibilidad, de economía circular, economía colaborativa. Tenemos aquí diferentes sectores donde creo que vamos a ver cómo cada uno de ellos va avanzando, cómo cada uno de nosotros vamos poniendo nuestro granito de arena. Y quería partir así, a lo loco, en frío, preguntándoos a cada una de vosotras y que me dijerais en un highlight, en algo, en una frase corta, en 2 palabras, como podáis, ¿en qué nivel creéis que estamos hoy a nivel de economía circular y economía colaborativa? Es decir, ¿cómo creéis que estamos? ¿En qué nivel? ¿En qué punto? Nosotros creemos que hay concienciación, pero necesitamos pasar más a la acción, un poquito más. Bien, por un lado. Yo creo que estamos descubriendo el alcance que da la tecnología a la economía colaborativa y a la economía circular. Buen punto, tecnología. Yo creo que depende muchísimo de cada industria y coincido en que sí que hay una mayor visibilidad, pero necesitamos crear hábitos más en el día a día. Muy bien, para empezar, diferentes puntos de vista. De hecho, está muy bien tener 3 diferentes sectores porque creo que nos puede dar una visión mucho más amplia de cómo está el mercado. Tiramos directamente, Lorena. Claro, yo 1000 anuncios, yo todo el día comprando, vendiendo productos de segunda mano, es una tendencia que ya está establecida. Nos decía el viceconsejero que esto no es una moda, que esto está aquí para quedarse. Y estamos casi habituados a comprar y vender de segunda mano productos. Ahora, desde hace unos años vemos como también somos capaces de darle una segunda vida a los alimentos. Eso es. ¿Cómo habéis conseguido esto? O sea, ¿cómo de repente este cambio de chip para hacer que la gente también tenga esta visión de cara a los alimentos? Sí, pues para entender la razón de ser de Too Good To Go tenemos que partir de un dato. Y es el hecho que más de 1/3 de toda la comida producida a nivel mundial se desperdicia, es decir, acaba en la basura, que suena súper duro y súper crudo, pero es la realidad, ¿no? Esto equivale a unos 2.500 millones de toneladas de comida desperdiciada a nivel mundial y tan solo en España a 8 millones de toneladas de comida que acaba en la basura, ¿no? Eso en cuanto a dato de situación, ¿no? De a qué nos estamos enfrentando. Y bajándolo un poquito más a lo que es el día a día, la anécdota de cómo surge Too Good To Go,
Hace unos años en Dinamarca un grupo de amigos estaba pues, bueno, comiendo en un buffet, que es algo que hemos podido hacer todos, y justo al abandonar el local, pues bueno, veían como comida que se habían estado comiendo en perfectísimo estado, que habían estado disfrutando hacía unos minutos, gran parte de ella acababa en la basura, ¿no? Entonces pensaron, algo hay que hacer, algo podemos hacer como sociedad para evitar que esto pase, y así fue como surgió la idea de Too Good To Go. Too Good To Go es una aplicación que pone en contacto a establecimientos, grandes superficies de alimentación que tienen un excedente de alimentos al final del día que no han logrado vender, con usuarios que quieren salvar esta comida a un precio reducido, en nuestro caso a 1/3 de su valor original. Me encanta este concepto de salvar la comida. Sí. De hecho, en la app lo tenéis siempre como Sí, salvar, me parece... Porque al final la salvamos, ¿no? Sí, sí, Estamos sí. evitando que acabe, no que se acabe tire, en la basura, que no se tire. tire. Genial. Vale, pasamos a otro mercado totalmente diferente, economía colaborativa. Al final hemos pasado, yo personalmente, de viajar en mi coche sola, con mis gastos, mi gasolina, mi todo, a compartir nuestro transporte, incluso nuestros gastos, que a día de hoy, tal y como está el panorama de la inflación y como tenemos los gastos todos estupendos, ahora que habéis llegado a 8 millones de usuarios encima, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo ha sido esta transición de llegar de un sitio a otro? Bueno, sí, acabamos de alcanzarlo la semana pasada, 8 millones de usuarios. Cuando yo empecé a trabajar para BlaBlaCar teníamos 500.000 y nos parecían muchísimos, y ahora 8 millones, todavía estamos aterrizando. Lo pensaba antes cuando vuestro CEO Román apuntaba a que hay cosas que antes podían tener cierto saborcillo cutre, ¿no? Al final la economía colaborativa ha existido toda la vida. Yo tengo 47 primos hermanos y no he estrenado ropa hasta los 18, o sea, esto ha existido toda la vida, ¿no? E incluso yo soy de Hondarribia, de un pueblo de Guipúzcoa, y veíamos cómo pues, teníamos huerta, o sea, era de caserío, teníamos huerta, animales, y todos no, pero muchos utensilios de labranza se compartían con vecinos o con familia, etcétera. Y eso ha existido siempre. Lo que pasa es que, como apuntaba antes, lo que estamos viendo es cómo la tecnología ha hecho que el alcance de todo eso sea absolutamente exponencial. Es decir, tú antes tenías un taladro, o sea, pensemos que el taladro, por ejemplo, tiene de vida útil, utilizándose ese taladro, 15 minutos de media, todos los taladros del mundo. Eso es absolutamente absurdo. Antes ese taladro lo compartías con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, que si tenías trato con ellos, pero claro, ahora lo que estamos consiguiendo con la tecnología es ponerte en contacto con una persona a la que antes no conocías, que necesita un taladro, para que esa persona se ponga en contacto contigo y tú puedas dar clases de piano a su hijo, ¿no? Estamos consiguiendo un alcance de esa economía que ha existido siempre brutal, y eso es gracias a la tecnología, y también gracias a la tecnología podemos aplicar lo que llamamos capas de confianza, es decir, que esas personas no sean absolutos desconocidos para ti, sino que tengas valoraciones de otros usuarios, que tengas información sobre, bueno, pues dependiendo del sector en el que te muevas, pero información que va a ser muy útil para ti, para tener confianza en esa persona y poder compartir con ella, ¿no? Entonces, esto que está creciendo en absolutamente todos los sectores, en el financiero, en el tecnológico, en el económico, en todos, también está creciendo en la movilidad. Es cierto que BlaBlaCar bueno, pues se mueve en un entorno de larga distancia, que es muy distinto al entorno urbano, porque en el entorno urbano sí que hemos visto ya que tener el coche en posesión es ilógico, ¿no? O sea, genera una cantidad de externalidades negativas permanentes, de tráfico, atascos, contaminación, etcétera, etcétera. En la larga distancia todavía sigue siendo en muchos casos necesario el coche, sobre todo para la conexión de pequeñas localidades, que es uno de nuestros principales focos ahora mismo, pero también queda camino por recorrer, y ese camino yo creo que sin duda va por la optimización de un recurso que se va a utilizar sí o sí. Al final los coches son increíblemente costosos de producir y de mantener a nivel económico, a nivel medioambiental. Entonces, eso que para mí a los 18 fue una gloria, que fue comprarme mi primer abrigo, según he ido evolucionando me he dado cuenta de que lo que tengo que priorizar es el uso, ¿no? Y ahora lo que hago es mendigar a mis primas ropa, y me parece fenomenal, y eso se acompaña de un cambio de mentalidad que también estamos dando. Con lo cual yo creo que hemos evolucionado tanto porque hemos tenido
sentido en las palancas conductuales que se estaban activando en la sociedad, en la tecnología que estaba mejorando, la conexión punto a punto de pequeñas localidades, etcétera, y porque el futuro va un poco por ahí, ¿no? Muy bien, muy completo. La verdad es que llama la atención el hecho de, nosotros lo vemos en Mil Anuncios, cómo es de costoso a nivel medioambiental crear un coche. Esto, cuando sacamos nosotros los informes año a año, la verdad es que es la categoría que más ahorra comprando y vendiendo de segunda mano, por lo tanto entiendo hacia dónde vas. Y por último, Adriana, quería saber, al final vemos la contaminación, incluso ahora después de la pandemia somos quizás un poco más conscientes, todavía vemos la contaminación en las ciudades, vemos la contaminación casi que en las calles. ¿Qué efecto tiene que una persona utilice un vehículo sostenible dentro de la ciudad versus a uno que no lo es? ¿Cómo lo veis? Pues mira, para contextualizar para que lo sepáis, un cuarto de todas las emisiones de CO2 que se producen en Europa proceden del transporte y concretamente más del 70% del transporte por carretera. En España es incluso mayor ese porcentaje, un 80%. Y el 90% de todas estas emisiones proceden de combustibles que son derivados del petróleo. Entonces, para hacernos una idea, el utilizar un patinete, una bicicleta, una moto eléctrica frente a un coche privado puede llegar a reducir en un 80% las emisiones de CO2 por kilómetro. Y ya no solo hablamos de reducción de emisiones, sino que también tenemos que tener en cuenta lo que bien comentabas, el espacio que ocupan estos vehículos privados dentro de nuestras ciudades, ¿no? Hay un estudio que dice que en 2025 tendremos 10 millones de coches privados más en Europa. Esto supone que vayan a ocupar el espacio de la ciudad de Berlín y que durante un 95% del tiempo estos coches están aparcados, es decir, no los usamos. Frente a ellos, un coche compartido tiene una media de uso de 6 veces más que un coche privado. Es decir, si viviésemos en una cultura en la que la movilidad compartida fuera una realidad, reduciríamos un 10% los coches de nuestras ciudades. Entonces yo creo que al final plataformas, ¿no?, como BlaBlaCar, me voy a referir a Freenow también por el entorno de la movilidad, lo que ofrecen son alternativas mucho más sostenibles y que al final no solo producen un efecto positivo para el medio ambiente, sino también para nuestra salud, para nuestras ciudades, para vivir en entornos mucho más amigables. Al final no es bonito salir a la calle y volver a concentraciones de tráfico, polución, no poder respirar bien, etc. Una de las cosas positivas que tuvo la pandemia, de hecho, fue que al final el medio ambiente respiró porque la producción era mucho menor, tanto en entornos de movilidad como incluso producción de más restos de comida, etc. Entonces, creo que no demos pasos atrás, sino sigamos adelante, moviéndonos o siendo más conscientes de esos gestos que hacemos cotidianamente que pueden ayudar, ya bien sea salvando comida, ya bien sea voy a hacer un viaje de larga distancia y en vez de hacérmelo solo, pues añado a otras personas a que disfruten de mi compañía, o incluso acoger más el transporte público, movernos en bicicleta, en motos eléctricas. Al final hay muchas alternativas hoy en día que nos pueden ayudar a todos y van a tener un efecto positivo en nuestro medio ambiente. Muy bien. La verdad es que es curioso el pensar, muchas veces desde Mil Anuncios pensamos solo, por ejemplo, en el coste de producción de un coche y no estamos pensando también en el espacio, que lo comentabas, que supone toda esta cantidad de coches, que es casi como la ciudad de Berlín, decías. Me parece tremendo. Juntamos estas dos valoraciones y dices, pero estamos locos, o sea, si realmente lo miras desde fuera, si viene un marcianito y nos mirara desde fuera, diría, pero esta gente se ha vuelto loca, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen tantísimos coches? ¿No? Sería un poco el pensamiento. Un poco hablando de este impacto que estamos generando a nuestro planeta, os pregunto un poco a las tres y la que quiera me contesta. ¿Cómo medís cada una de vosotras el impacto sostenible dentro de vuestras empresas? Es cierto que son impactos diferentes, pero por saber un poco más hacia dónde vais, ¿cómo lo estáis tangibilizando, no? Sí, pues... ¿Sí? Venga, Lorena. Pues en nuestro caso la unidad por excelencia es el pack de comida salvado,
Y cuando Vale. hablamos de pack de comida salvado, no solo estamos hablando de esa comida que incluye el pack y que evitamos que acabe en la basura, sino de todos los recursos que se han empleado para producir esa comida. Porque el hecho de desperdiciar estos recursos genera a la atmósfera gases metano 3 veces más potentes que el CO2, ¿no? Que a veces parece que tenemos el CO2 también como medida estrella, pero también existe otra serie de gases que hacen mucha pupa y que precisamente, pues en el caso de Too Good To Go, ¿no? con la comida, salvándolo, también podemos evitar que esos recursos pues se desperdicien. Genial, estos paquetes. ¿Cómo lo medís en BlaBlaCar? Sí, hicimos un estudio muy en profundidad en 2019 y lo hicimos contratando una consultora externa para que midiera no solo la parte de optimización de vehículos, de coches en carretera y demás, sino que estudiara también, por ejemplo, que para nosotros es interesante el trasvase modal, es decir, qué harían los usuarios de BlaBlaCar si no compartieran coche. Si pues hay algunos a los que el ahorro les permite viajar más, entonces esos estarían en casa, con lo cual emitirían menos, hay otros que conducirían solos, hay otros y toda esa parte era muy interesante para entenderlo. Yo creo que, bueno, y salió un resultado que era 1,6 millones de toneladas de CO2 ahorrados anualmente gracias al uso del coche compartido. Justo como nosotros, 1,6. Sí, pero creo que es interesante poner en valor que cada vez valoramos más que se estudie este tipo de cosas y que se estudie en profundidad y que se estudie bien. Me da la sensación, no lo sé, de que antes cualquier dato nos valía, ¿no? Y entonces salía un dato, emisiones de CO2 y ya está, y ya hemos cumplido. Creo que ahora lo bueno es que cada vez a nivel social exigimos más el que esto se estudie de una forma profunda. Y creo que el futuro va por ahí y que cada vez entenderemos más todas estas mediciones porque estaremos más al día de lo que esto nos viene a decir, ¿no? Luego eso, se estudió trasvase modal, se estudió parte conductual, se estudió, que eso es muy curioso, si nuestros usuarios tendían a utilizar otras aplicaciones de movilidad compartida por haber utilizado BlaBlaCar o sin aplicación, quiero decir, si se hacían grupos de WhatsApp para quedar para compartir coche al trabajo. Al final, todos estos estudios lo que nos están dando es muchísimo dato que yo creo que estamos empezando a entender, pero que nos queda camino y que es buenísimo que se exija que cada vez se mida mejor porque nos hace ser a todos mucho más rigurosos, ¿no? Totalmente. Y no solo incluso enseñar el dato, sino ser capaces de cuantificarlo, ¿no? Antes nos decía Román, estos son 1,6 millones de toneladas, vale, pero ¿qué quiere decir esto, no? En plan, tráemelo a mi día a día para entenderlo, porque si no como que me quedo así, ¿eso es mucho o es poco, no? Esto es lo que pasa. ¿Qué hacéis en FreeNow? ¿Cómo lo medís? Pues nosotros vamos un poco más lentos. El año pasado fue cuando anunciamos nuestra estrategia de sostenibilidad, con la que perseguimos principalmente convertirnos en la primera plataforma de movilidad en alcanzar las 0 emisiones netas para 2030. Y claro, esto puede sonar súper maravilloso, pero al final tenemos unos objetivos que queremos cumplir, que es para 2025 alcanzar el 50% de los viajes en vehículos eléctricos y para 2030 el 100%. ¿Cómo conseguimos eso? Principalmente añadiendo vehículos eléctricos, incluso sustituyendo vehículos de combustión por vehículos eléctricos dentro de la plataforma. Aquí, como todos conoceréis, FreeNow es popularmente conocida por el sector del taxi, por trabajar con taxistas que colaboran con la plataforma. Entonces, dentro de nuestro plan de acción, lo que estamos haciendo es impulsar la transición al vehículo eléctrico para nuestros taxistas. Lo estamos consiguiendo con acuerdos con empresas automovilísticas que les ofrecen descuentos exclusivos en la compra de vehículos eléctricos o de puntos de instalación, electrolineras, incluso nosotros con programas de beneficios y de fidelización a aquellos taxistas que ya son eléctricos. Y luego, por otro lado, también desde el año pasado lo que hemos hecho ha sido integrar vehículos de micromovilidad y movilidad compartida. Esto no quiere decir que estemos añadiendo más vehículos a las ciudades, es decir, no estamos poniendo más patinetes, ni más bicis, ni más motos, ni más coches compartidos, sino que llegamos a alianzas con proveedores de movilidad líderes en su categoría, como pueden ser Cultra, ShareNow, City, y los agregamos a nuestra app. Entonces, al final lo que hacemos es una amplia oferta de movilidad para que cada persona pueda moverse en función de sus necesidades, como y cuando lo quiera.
Hasta el momento, ¿qué hemos conseguido desde 2021? Bueno, pues por el lado de la transición eléctrica en el sector del taxi hemos aumentado un 685% la flota eléctrica con la que trabajamos, y esto ha supuesto que hayamos aumentado los viajes en vehículos eléctricos multiplicándolos por 31 solo en 2021. Y por el lado de la oferta de micromovilidad y movilidad compartida, lo que hemos conseguido han sido, contamos con 7 proveedores dentro de la aplicación, con una amplia oferta que asciende a casi 8.000 vehículos hoy en toda España dentro de la app. Y lo que hemos conseguido a fin de cuentas es que, por ejemplo, lo que va de año tenemos un 400% más de viajes en estos vehículos de micromovilidad y movilidad compartida, lo cual también es un indicativo de que la gente está cada vez más dispuesta a usar alternativas de movilidad sostenibles en su día a día. De hecho, me viene genial que termines con esto, porque me llama la atención y la verdad que me sorprende positivamente ver los proyectos desde cada una de vuestras áreas y mercados, cómo lo estáis potenciando, ¿no?, desde vuestras apps, pero también quiero conocer un poco vuestra opinión acerca de cómo lo ven los usuarios. Al final, según las últimas encuestas que hemos sacado, casi un 24% de las personas ya dice que no quiere desperdiciar comida por un tema de ser menos contaminante. Vemos que hay un 80% que ya no quiere, que ya tiene en cuenta la compraventa de segunda mano para ser un poquito más sostenibles. Es decir, vemos que cada vez la gente se va sumando. Decía antes el viceconsejero, ¿esto es una tendencia? No, no lo es. Esto ha llegado y se va a quedar. ¿Cómo veis vosotros esto? ¿Realmente cómo estamos consiguiendo ganar más gente? ¿Cómo estamos consiguiendo que más gente se sume a todas estas iniciativas que promovemos las aplicaciones? Sí, nosotros realmente consideramos que sí que hay una mayor visibilidad, como comentabais antes, porque de hecho estudios recientes nos dicen que en los últimos 2 años se ha duplicado la concienciación con respecto a nuestro caso, el desperdicio alimentario, ¿no? Principalmente por 2 causas. Primero, por la pandemia y lo que nos cambió, ¿no? Y segundo, también por la coyuntura económica en la que nos encontramos ahora con la inflación. Es un poco un sinsentido que comida que cada vez nos está costando más comprar acabe en la basura, ¿no? Y esto se reafirma, por ejemplo, con un estudio que publicamos nosotros ahora recientemente, en septiembre, en el que el 78% aproximadamente de los usuarios de Too Good To Go nos decían que debido a la inflación estaban desperdiciando menos comida en casa, y además el 90% afirmaba que desperdiciar menos comida en casa, y fijarte más pues, en los truquitos, en los tips que hay por ahí, les estaban llevando a ahorrar más dinero, con lo cual si tenemos soluciones que nos permiten por un lado generar un impacto positivo al planeta y por otro ahorrar, pues mejor que mejor, ¿no? Combinación ganadora, siempre de la mano. Y además, ¿creéis que es un tema solo económico? Es decir, ¿solo están utilizando nuestras aplicaciones por ahorrarse un dinerito o no? ¿O esto va más allá? ¿O la razón de sostenibilidad cada vez tiene más peso? ¿Cómo lo veis? Nosotros lo que estamos viendo, al final para utilizarlo a la cara hay 3 palancas conductuales, digamos, principales. Una es el ahorro, la otra es la sostenibilidad y la otra es la conexión de pequeñas localidades. El ahorro tiene muchísimo peso y sigue siendo el factor de decisión principal. Y lo que decías tú, o sea, en este contexto se ha visto muy claramente, ¿no? Cuando subió el precio de la gasolina venía subiendo desde antes de verano del año pasado, pero la subida de precio exponencial se dio en abril de este año y se vio claramente como muchísimos nuevos usuarios conductores publicaban sus viajes por una necesidad de ahorro, ¿no? Y ese sigue siendo el factor fundamental. Se está creciendo mucho en la conexión de pequeñas localidades también por el contexto, pero no me voy a parar ahí porque voy a sostenibilidad. Sostenibilidad hasta ahora ha sido un factor más legitimador, es decir, compartías coche y luego te alegrabas, compartías coche por el ahorro y luego te alegrabas de haber emitido menos CO2 o de haber optimizado ese recurso que iba a viajar. Y lo que estamos viendo es que cada vez bueno, pues más personas tienen en cuenta la sostenibilidad a la hora de tomar la decisión, que es el camino que se va a seguir. Y todo apunta a que cada vez serán más las personas que lo hagan por un tema de impacto medioambiental, ¿no? Con lo cual sí coincido en que este es el camino y que esto ya ha venido para quedarse, pero es verdad que todavía, y en este contexto especialmente, el ahorro económico tiene mucha relevancia. ¿Y cómo nosotros, desde las aplicaciones, podemos aportar para que más gente se una a esto, Adriana?
Pues yo creo que dando visibilidad, y estoy muy de acuerdo contigo en que al final la sostenibilidad todavía no ha calado, al menos en la industria de la movilidad. De hecho, en nuestro caso, sí, el precio juega un factor muy importante, pero también, por ejemplo, la rapidez, ¿no? Al final tú eliges un medio de transporte que te lleve rápido al destino a que tú quieres llegar. Y solo la sostenibilidad está entre el cuarto factor decisivo a la hora de ser elegido, y donde va calando más es la gente más joven, ¿no? Entre el segmento de los 18 a 25 años, creo que tienen una conciencia medioambiental más desarrollada, a lo mejor también porque las generaciones más antiguas han ido ya inculcando, ¿no?, nuevos valores a estas nuevas generaciones, y por eso lo hacen. Creo que está en nuestras manos seguir dando visibilidad a la importancia que tienen, ¿no?, lo siento por repetirme, los pequeños gestos cotidianos. Es decir, el decir, pues hoy voy a trabajar en vez de cogiendo mi coche, andando, cogiendo el transporte público o moviéndome en bicicleta. O si tienes una larga o una mayor distancia, pues compartiendo el coche con un compañero o cogiendo un coche compartido. Al final, creo que está en nuestras manos, uno, poner alternativas que sean sostenibles, y dos, ir inculcando con pequeños gestos, como puede ser incluso al finalizar un trayecto, un mensaje de gracias a tu trayecto has ahorrado o has X emisiones de CO2 al medio ambiente, o has recorrido una distancia que podrías haber hecho en 8 minutos usando un patinete que no ha contaminado nada. Al final creo que es ir dando mensajes positivos para que la gente asocie esa experiencia a algo que a esa misma persona le aporta bienestar y sabe que está contribuyendo al bien común. Entonces creo que es poco a poco ir haciendo actos positivos y nosotros dándole visibilidad para que las personas aprecien que esos hábitos están bien hechos. Es como con un niño pequeño, ¿no? Al final es educación, es concienciación, trabajar en una labor divulgativa para ir creando esos pequeños hábitos. Muy bien, pues ya como para terminar vamos a la última pregunta. Darme algún dato que en cada uno de vuestros sectores demuestre este efecto positivo que realmente estamos teniendo en el planeta. ¿Cómo podríamos terminar esto así como colofón final de decir, mira, es que yo con esto lo estoy petando, así que decidme cómo lo hacéis? Pues en el caso de Too Good To Go, desde que empezamos nuestra aventura aquí en España en 2018, hemos logrado salvar más de 9,7 millones de packs de comida, lo que equivaldría a unas 9.700 toneladas de comida. Y como justo decíamos antes, este número es mucho, es poco, ¿a qué equivale en mi vida? Para que os hagáis una idea, el simple hecho de tirar un plátano a la basura supone desperdiciar la misma cantidad de agua que dejar el grifo de agua abierto durante 10 minutos. Que lo vemos una locura, pues imaginaros esto extrapolado, ¿no?, a esa cantidad, un plátano solo, ¿no? Y en nuestro caso, pues estos 9,7 millones de packs, si los multiplicamos por 2,5 kilogramos de CO2 equivalente, es el CO2 equivalente que hemos logrado ahorrar a la atmósfera. Con lo cual, también un poco siguiendo en línea con lo que decían, nosotros creemos que todos podemos ser héroes y heroínas desde nuestra casa, y con soluciones como las que nos hemos reunido aquí, aportar ese pequeño granito de arena que nos permita, ¿no?, pues hacer de este planeta un lugar mejor para nosotros y para las generaciones que vienen. Totalmente. Por vuestro lado, ¿algún dato que queráis darle mayor importancia? Yo me quedo con que acabamos de alcanzar los 8 millones de usuarios, que es una cifra impresionante. 8 millones de usuarios en España, 120 millones de usuarios a nivel global. Y lo que decía, en Europa 1,6 millones de toneladas de CO2, en España 359.000, si no me equivoco, toneladas de CO2, y subiendo a bueno, pues casi 25 millones de usuarios nuevos por trimestre a nivel global. O sea, crecemos a nivel de usuarios y a nivel de ahorro de dióxido de carbono. Si juntamos el dióxido de carbono de todos nosotros, vamos, o sea, no sé, ya no Berlín, ya sería casi un continente. Sí, ¿y en vuestro caso? Si nos centramos solo en lo que son las emisiones, hasta el momento, desde el año pasado, llevamos compensadas 200.000 toneladas de CO2,
en toda Europa y 13.000 se han reducido gracias a la transición al vehículo eléctrico. Entonces, para mí los mayores logros que estamos consiguiendo, yo creo que es uno, desmitificar, sobre todo en el sector del taxi, el vehículo eléctrico, ¿vale? Existen muchos todavía mitos en cuanto a la viabilidad de las baterías, la contaminación de las mismas, el alto coste, etcétera. Entonces estamos trabajando en disminuir esas barreras de entrada al vehículo eléctrico y desmitificarlo. Y por el lado más del usuario del día a día, yo creo que integrando nuevas opciones de movilidad más urbanas, como son las bicicletas, los patinetes, las motos y los coches compartidos, que creo que al final están penetrando día a día en nuestra sociedad y cada vez es más común desplazarte en estas nuevas formas de movilidad. Muy bien, pues me quedaría hablando todo el día con ellas, que ya he pensado qué podemos hacer conjuntamente, pero tenemos tiempo limitado, así que nada, simplemente resumir un poco. Quizás me quedo con dos puntos diferentes de todo lo que hemos hablado. Por un lado, a nivel concienciación, o sea, yo creo que sin duda esto ha llegado para quedarse, esto no es una moda, cada vez más y más usuarios se están sumando a este motivo medioambiental y tenemos que seguir dinamizándolo. Y luego, por otro lado, y lo hablabais ahora al final, cómo desde las marcas, cómo desde cada uno de nuestros sectores y desde las aplicaciones, podemos sumarnos y ayudar a que toda esta gente realmente pueda y tenga las alternativas, es decir, cómo educamos a la sociedad para que usen vehículos más sostenibles, para que usen vehículos compartidos, para que no se desperdicie comida, para comprar y vender de segunda mano, cuál es nuestro papel, ¿no? Qué importante es nuestro papel en la sociedad para realmente seguir sumando a toda esta gente que vemos que últimamente está llegando, sobre todo gente más joven, pero a ver si un día mi padre también, a pesar de ser más mayor, se empieza a sumar también a esta tendencia. Así que millones de gracias por estar aquí, por compartir vuestro conocimiento, vuestro expertise y vuestros datos, que son abrumadores, y gracias a todos por asistir. Mil gracias a vosotros.